Entonces, al ser una porción de la palabra tan extensa en este capítulo 13 del libro de los Hechos, vamos a ir dividiendo el discurso o las palabras escritas por el escritor de Lucas, diferida a lo largo de las secciones que traigo para compartir en esta mañana. Como les compartía el día de ayer, la enseñanza de esta mañana la he titulado Predicar para cambiar y no para entretener. Y bueno, las predicaciones se están yendo a pique en las encuestas. Y con esto no quiero decir que haya gente haciendo encuestas respecto a la preferencia de las predicaciones. La realidad es que la percepción general acerca de la predicación es que ya a nadie le interesa. Y al parecer, cada día más personas claman por poner un fin a la predicación de doctrina y de la verdad, para reemplazarla por algo menos dogmático y menos confrontacional, ¿verdad? Leía unos años atrás unos artículos acerca de un pastor que inventó una reunión de tan solo 20 minutos. Menudo invento se le ocurrió a este hombre, ¿verdad? Y les dijo a los miembros de su iglesia que con esta modalidad express, así lo llama, uno tiene el tiempo de oración, cantamos un par de himnos, la Santa Cena, una reflexión versicular, ¿verdad? Como si fuera el pan diario, y la bendición, y ya estamos camino a casa. Otro pastor, leí también en este caso, de una mega iglesia, dijo lo siguiente: ya nadie quiere escuchar a un predicador decir, abran sus Biblias en tal o cual pasaje, mientras aburre a la congregación con un mensaje bíblico. Así que su idea fue cambiar la predicación por algo que fuera más interesante, como una presentación multimedia, como si ahora en tiempo de pandemia no tuviéramos suficientes presentaciones multimedia en reuniones virtuales, un foro o un panel de discusiones. Ese fue su gran aporte a la Iglesia de Jesucristo. Y bueno, de esta manera se transforma la iglesia en algo más liviano y cómodo, sin confrontar ni desafiar, y desde ya nadie se para y habla como un representante de la verdad absoluta. Los medios seculares, y esto es para vergüenza de la iglesia contemporánea, son los miembros seculares los que han identificado este tipo de iglesias que están en alza como las maquiglesias, comida rápida para el alma. O deberíamos decir, comida chatarra para el alma. No obstante, el estándar que tenemos en las escrituras es todo lo opuesto. Podemos identificar que los pastores que hacen modalidades de cultos express o, en vez de predicar la palabra, presentar presentaciones multimedia, estos pastores se olvidaron de la Biblia, si es que alguna vez la leyeron, que la Biblia tiene un estándar completamente opuesto. La palabra predicar y la actividad de predicar es un mandato bíblico. Los ejemplos escriturales incluyen, por ejemplo, Mateo capítulo 4. Nuestro Señor Jesús comenzó a predicar y dijo en el versículo 17, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo veremos más adelante, el mensaje de arrepentimiento debe ser puntual en cualquier predicación. Si en ninguna predicación nosotros presentamos la idea de una transformación de vida, es solo cháchara que sale de nuestra boca. Continuamos. En Marcos capítulo 16, versículo 15, Cristo les dijo a sus discípulos, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Predicad. En primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 7, Pablo dice, para esto yo fui constituido predicador y apóstol, predicador. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. En primera de Corintios, otro pasaje, capítulo 1, versículo 23, leemos, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Nosotros predicamos. Se va dando cuenta la cantidad de versículos bíblicos que van vinculados a la idea que el creyente predique.
No que haga reuniones express, no que haga presentaciones multimedia, que predique. Y bueno, Pablo dice que predica a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Otro pasaje más en Romanos capítulo 10, versículos del 13 al 15. Usted puede leer: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Imagínese que en el momento en el cual muchos en el mundo religioso dicen que el predicar el evangelio es algo pasado de moda. Las escrituras honran y elevan el método y la práctica de predicar la palabra de Dios como un método perpetuo de la iglesia. Ahora, ¿por qué es importante poner en alto la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios? Vaya conmigo a Segunda de Timoteo, por favor. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Vuelvo a darle la cita, Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Ahí se nos advierte en cuanto a lo que sucederá al reemplazar la predicación por algo menos autoritario. Y Pablo le encarga solemnemente a Timoteo, le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su gloria. Y le dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Usted se acuerda de ese pasaje para los que estudiaron las epístolas a Timoteo? Literalmente, en una forma figurativa, más bien le está diciendo Pablo a Timoteo: mantente firme en tu puesto como un atalaya. Ahora, ¿qué significa, Timoteo, que debes predicar? Una gran pregunta. ¿Qué significa? Puedo escuchar el eco de las palabras del apóstol Pablo hablándole a Timoteo y decirle en una pregunta implícita en ese versículo: ¿qué significa, Timoteo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo? Vea lo que continúa diciendo ese versículo. Significa, primero, redarguye. Esta palabra significa, tiene una conceptualización en el griego bastante amplia. Vea lo que significa redarguir. Dice: probar con suficiente evidencia la verdad de la escritura. Es lo primero que tiene que hacer un predicador. Debe probar con suficiente evidencia la verdad de la escritura. Tristemente, algunos predicadores se quedan ahí. Pero la realidad es de que esta prueba de evidencia de verdad tiene que llevar a la escucha a llegarle al punto de confesión o de que se convenza de pecado. Vea qué importante: el predicador, al redarguir, debe presentar evidencia de verdad que lleve al pecador a una confesión y que se convenza de pecado. Si las predicaciones no tienen esto, no deberían tener cabida en la iglesia de Jesucristo. Pero predicar no solo significa redarguir, sino también reprender. Esta palabra lleva la idea de una censura directa. O sea, la correcta predicación de la palabra también censura directamente al pecador. Solo para que usted tenga noción de esto, el Señor Jesús usa esta misma palabra reprender en el griego para echar fuera a los demonios. Vea qué interesante. Entonces, una buena predicación lleva al punto de la confesión y convicción de pecado. También hace una censura de conducta incorrecta y reprende todo espíritu o obstáculo que sea impedimento para que la palabra sea sembrada. Pero vea, también la palabra o predicar significa exhortar con paciencia y doctrina. La palabra exhortar o parakaleo es la misma palabra griega que
explica el ministerio del Espíritu Santo. Nuestro Espíritu Santo, el Espíritu Santo que el Señor ha puesto en nuestro corazón, es el Paracletos de Dios. O sea, viene a nuestro lado y nos anima y urge a que sigamos adelante. Por tal razón, la labor del predicador es la de complementar la obra del Espíritu Santo de Dios. Qué importante es que le demos valor a la predicación de la palabra. Redarguye, esto es, presenta evidencia de verdad para que haya confesión y convenza de pecado. Censura la maldad y reprende y hace que los espíritus demoníacos huyan de la presencia. Y en segundo lugar, es paracaleo, exhorta, nos anima y nos urge, nos apura a que sigamos adelante. ¿Qué sucede con la generación a la cual le falta el ministerio de la predicación de la palabra? Continúe leyendo los versículos 3 y 4 de 2 de Timoteo capítulo 4. Dice la palabra de Dios, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Vean, si existe un pasaje que describe a nuestra generación, es este. Por ejemplo, ¿vida en otros planetas? Eso es un mito. ¿Naves espaciales listas para raptarlo? Otro mito. ¿La verdad canalizada por medio de guías espirituales? Un mito más. Escucha esta. ¿Uno tiene las respuestas dentro de su propia divinidad? Otro mito. ¿Sabe? Eso no ocurre en nuestra generación. Claro que no. No hay maestros seculares enseñando de esos temas, ni personas hambrientas de verdad buscando respuestas en absurdos mitológicos. La revista de la National Geographic sacó hace unos años una campaña publicitaria que tenía como eslogan esto, escuche bien. Dentro de cada uno de nosotros hay un chico anhelando reconectarse con la naturaleza. Eso es un mito. La verdad es que cada persona anhela la verdad de Dios y buscando cualquier cosa va a sentirse vacía. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es enseñar y predicar la palabra de Dios. Hay personas hambrientas, personas en necesidad, personas que ni siquiera saben que tienen una necesidad y la iglesia del Señor o el cristiano de hoy en día se da el lujo de hablarle de cualquier cosa menos de la palabra de Dios. El caso es que cuando usted como cristiano hace esto, raramente habrá una audiencia que no esté hambrienta por la verdad. Y esto es un absurdo dentro del mundo cristiano. Sabiendo que el mundo está hambriento y que amontonan para sí maestros conforme a sus propias concupiscencias porque están hambrientos de verdad, entonces buscan por ahí a un gurú o buscan por ahí a alguien que le hable de chakras o alguien que le hable de superfood, que alguien que le hable de meditación, de cualquier tontería menos de la palabra de Dios. La realidad es de que usted como predicador se levanta y usted diga, no les voy a predicar de la palabra de Dios porque ¿sabe qué? Creo que podemos llegar a una aproximación distinta para coincidir con todas estas formas de pensamiento y de ideología. Vea, rara vez si usted se levanta a predicar la palabra, encontrará una audiencia que no esté hambrienta por la verdad. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Ahora regresemos a Hechos. Me parece interesante que en el libro de los Hechos, el autor inspirado del libro, Lucas, nos da los mismos sermones, idénticos. Por ejemplo, tenemos el sermón de Pedro en Hechos capítulo 2. El sermón de Esteban en Hechos capítulo 7
y el primer sermón misionero de Pablo, en Hechos capítulo 13, donde nos encontramos hoy. Ahora, estos sermones son idénticos en forma y contenido. Y yo me pregunto si Pablo será consciente en este punto que daba un sermón prácticamente idéntico de aquel que él mismo ayudó a lapidar. Un sermón prácticamente idéntico al de Esteban, cuando Pablo aún no había conocido al Señor. Pero nos vamos a aproximar al texto de hoy en Hechos capítulo 13, porque Lucas nos va a hablar acerca de varias cosas que sucedieron por primera vez. Y permítame compartirle con usted la única sección de esta enseñanza que traigo para usted en esta mañana. Varias cosas que sucedieron por primera vez. Vaya conmigo en Hechos 13, en el versículo 13 y 14, vamos ahí al texto bíblico. Dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Entonces, de varias cosas que sucedieron por primera vez, aquí tenemos el primer viaje misionero. Pablo, Bernabé y Juan Marcos están de viaje por las ciudades de la provincia de Galacia. Eventualmente, Pablo enviaría una epístola a las iglesias en esos mismos poblados, la afamada y tan polémica carta o epístola del apóstol Pablo a la iglesia en Galacia, a los Gálatas. Pero no solamente está el primer viaje misionero, sino que también tenemos al primer desertor. Así es, también leemos de un desertor en el primer viaje misionero. Habrán algunas teorías distintas, una puede ser por enojo, otras por temor. Sin embargo, hay una fuerte convicción cuando leemos el texto y una entera verdad, y es que Juan Marcos desertó del primer viaje misionero. En el capítulo 13, versículo 13 dice, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Y bueno, este es el comienzo del conflicto que se va a desencadenar un poco más adelante en Hechos, capítulo 15. Porque este acontecimiento causó la división entre Pablo y Bernabé. Y cuando lleguemos a Hechos 15, vamos a hablar respecto a este suceso que hoy se nos menciona, pero en Hechos 15 tendremos oportunidad de profundizar un poco más en él. Ahora, voy a mencionar que algunos creen, que esto sucedió por un enojo de Juan Marcos, porque Pablo se había convertido en el líder y su tío Bernabé pasó a ser solamente el acompañante. Ahora, algunas personas podrían pensar que este argumento es absurdo, pero tenemos dos evidencias a favor del argumento. Número uno, la juventud e inmadurez de un joven Juan Marcos, el cual parece que se sentía como el segundo al mando detrás de Bernabé y Pablo el ayudante. Pero cuando las cosas empezaron a fluir de una manera distinta, Juan Marcos pudo sentirse de cierta manera desplazado al ver que Bernabé más bien hacía las de ayudante de Pablo, aunque la Biblia nunca menciona tal jerarquía. Sin embargo, sí hay un cambio sutil en el orden de nombres de estos pasajes. Por ejemplo, solo para que usted se entere de cómo empieza a hacer un cambio sutil. En el capítulo 11 de los Hechos, en el versículo 30, dice Bernabé y Saulo. En el capítulo 12, versículo 25, dice Bernabé y Saulo. Capítulo 13, versículo 2, vuelve a decir Bernabé y Saulo. Pero después de este punto, vemos que el resto de la relación es capítulo 13, versículo 13, Pablo y sus compañeros. Capítulo 13, versículo 42, Pablo y Bernabé. Capítulo 13, versículo 50, Pablo y Bernabé. ¿Vio cómo se invirtió sutilmente el orden en mención? Es particularmente extraño. A este punto todavía no se han separado, pero
El libro de los Hechos, el escritor Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, hace un cambio sutil. Aunque la Biblia nunca menciona jerarquías, parece hacer que Pablo guiaba y Bernabé seguía. Y quizás Juan Marcos se enojó porque su tío ya no era el líder, el vocero. Entonces se fue. Sin embargo, Pablo y Bernabé siguieron adelante. Ahora, ya vimos el primer viaje misionero, luego vimos el primer desertor y ahora déjeme mostrarle el primer sermón misionero. Continuemos con este capítulo 13 para leer lo que pasa a ser el escenario del primer sermón misionero. Comencemos con el versículo 14. Dice así: ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Lo primero que quiero resaltar es que Pablo no entró en la sinagoga con sus pistolas evangélicas diciendo: oigan, esta sinagoga es del diablo y del infierno y ya pertenece al pasado. Ahora hay que rociar todo de agua bendita y convertirlo en una iglesia decente como Dios manda. No, por favor. Pablo se puso a entera disposición de Dios. Después permitió que Dios le abriera la puerta para el ministerio. Fíjese lo que dice el versículo 15. Dice: y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. ¿Se dio cuenta? Pablo y Bernabé se sentaron en la sinagoga y Dios les abrió una puerta. Si tienen alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Ahora, quizás alguien le pasó una notita al líder de la sinagoga que decía: hoy nos visita un rabino de Jerusalén. Creo que estudió con el gran maestro Gamaliel. No era algo fuera de lo común que un visitante se dirigiera a la congregación. Ahora, no puedo imaginar lo que pudo haber pasado por las mentes de Pablo y Bernabé al escuchar estas palabras. Si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. ¿Será que Pablo y Bernabé tienen siquiera alguna palabra que decirles? Da risa el pensar si tenéis. No se equivoque. Pablo no fue a la sinagoga un día de reposo esperando que alguien lo convidara a una cena. Él no asistió para intentar discutir cuestiones relacionadas a los debates y a las facciones samay de los fariseos. Pablo fue a predicar a Cristo. Intencionalmente fue ahí a predicar a Cristo. Nada lo podría hacer cambiar de opinión. Alguien podría sentarse y pensar, dice, hablemos un poco de filosofía. Pablo era versado en el tema de filosofía. O hablemos de psicología, hablemos de ciencia, hablemos de algún tema interesante que nos ayude a crear comunión, comunidad, y al mismo tiempo que se acostumbren a nosotros, y de ahí de a poco le iré contando un poco acerca de quién es Jesús. No, Pablo fue directo a la sinagoga porque tenía una intención. Esperó a que Dios le abriera una puerta, pero una vez que la puerta fue abierta, Pablo tomó oportunidad para predicar de Cristo. Ahora, recuerde bien, Pablo no tenía ni un solo libro del Nuevo Testamento. Así que es obvio que comenzó con el Antiguo Testamento. Podemos notar dos puntos del sermón de Pablo. Y por favor, sígame aquí. Primero, Pablo apunta a la historia de Israel como nación. Exactamente lo mismo hizo Esteban. Fíjese en los versículos 16 al 18, dice así: entonces Pablo, levantándose, echa señal de silencio con la mano, la señal de silencio era esta, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Imagínese esto. Dios les soportó por 40 años. Por favor, tome en cuenta cada vez que vaya a predicar la palabra de Dios. Esto es: Dios les soportó.
Hay tanta gente tan cómodo en su mundo de pecado y dices, si Dios está tan incómodo con mi pecado, ¿por qué no hace algo al respecto? ¡Qué irreverencia! Escuche esto, Dios les soportó por 40 años. Los israelitas lo único que hicieron fue quejarse. Nunca estaban satisfechos. Dios, a causa de su pacto y de su fidelidad a su palabra, no los desechó. Sin embargo, también para que medite e interiorice esto, este versículo provee una perspectiva alarmante desde el punto de vista celestial, porque dice, por un tiempo de 40 años los soportó en el desierto. Me surge una pregunta cuando leo esto. ¿Puede ser que Dios esté diciendo lo mismo de usted en este momento? ¿Es posible que Él esté diciendo que todo lo que usted hace es quejarse y quejarse? Usted no está feliz en la manera en que Dios maneja el universo que Él creó, así que responde a eso con todo, excepto con gratitud. Es para pensar. El único, el cual en este momento está en el trono con querubines clamando, Santo, 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 el que está rodeado de criaturas aladas que declaran su majestad, el que mantiene el orden del universo en su soberanía y hace que las cosas sucedan según su voluntad, el que se ha sentado junto a nuestro Redentor, este es a quien nos quejamos. Este es aquel a quien nos atrevemos a cuestionar. ¡Qué barbaridad! Cuando llegue al cielo, no quiero que él tenga que decir, este es el hombre que tuve que soportar, sino que yo sea ese hombre del cual él diga, este es el hombre con el que pude obrar. Ojalá que sea así. ¿Qué dirá Dios de usted? ¿El que soportó o el que pudo trabajar hombro a hombro? Continuamos con los versículos del 19 al 22. Dice, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Hasta Pablo estuvo, en este momento, Pablo ha estado cantando una canción que los de la sinagoga querían escuchar. La historia de un pueblo y su amado rey David. Sin embargo, Pablo solo estaba lanzando el anzuelo para introducir al hijo de David, Redentor y Mesías. Fíjese en el versículo 23, dice, de la descendencia de este y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Quiero darle aquí un tip, si es que usted está interesado en predicar. Usted podrá hablar o cantarles al son que ellos quieren escuchar hasta cierto punto. Pero llega un momento en donde usted no puede mantenerse sobre esa línea. Y quiero decirle que no puede esperar mucho para ello. Porque de nuevo Pablo llegó a la sinagoga a predicar de Cristo. Entonces Pablo no pierde mucho el tiempo después de hablarles de Israel y de todo su pasado. Amén, aleluya, decían los judíos. Luego les habló de su amado rey David. Amén, aleluya. Y ahora les dice, pero de David desciende Jesús, el Salvador de Israel. Llegó al punto. Ni bien pronunció esta declaración estremecedora que Jesús es el Mesías, y me refiero a estremecedora para los judíos que escuchaban en la sinagoga, entonces Pablo llama inmediatamente a un testigo al banquillo como evidencia. Se trata del ministerio de un profeta conocido por el entorno judío, Juan el Bautista. Lea conmigo los versículos del 24 al 27, dice, antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿quién pensáis que soy? No soy yo él,
Mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Aquí quiero hacer una pausa en el versículo 24 y 25. Esto es muy importante. Vuelvo a repetirle, Pablo no tiene ni un solo escrito del Nuevo Testamento. Pablo no tiene a mano los evangelios, pero note lo que Lucas compila aquí. Pablo, aunque no estuvo presente en ese momento, conoce a la perfección el relato de los evangelios. Lo conoce, lo puede citar de memoria, lo cual me lleva a un punto particularmente resaltable en esta mención. Es, si usted se va a levantar a predicar la palabra de Dios, por favor, predique bajo el fundamento de la preparación. No vaya a predicar la palabra de Dios improvisando. Vaya profundamente preparado acerca de la palabra. Es de lo único que tiene que ir preparado. Lo demás puede ser en oración y de manera espontánea, pero en cuanto a la predicación del mensaje, siempre vaya fundamentado en conocimiento, domínela. Retomo la lectura en el versículo 26, dice, varones, hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Note lo que hizo Pablo. Les está diciendo, todo esto que les estoy diciendo es para salvación, es para provecho. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. ¿Se dio cuenta de esto? Pablo les está diciendo, ojo lo que Pablo les está diciendo, por favor ponga mucha atención, quizás es lo mismo que el Espíritu Santo le quiere decir a usted. Pablo les está diciendo, ustedes leen la Biblia todos los días y aún así no la conocen. Tienen a los profetas declarando todo acerca de Jesús, que era descendiente de David, nacido de la pequeña aldea de Belén, crucificado en una cruz, resucitado de los muertos, dado al trono de David, etcétera, etcétera, etcétera. Cada día de reposo escucharon la lectura, pero no estaban prestando atención. Eso es lo que les estaba diciendo Pablo ahí. Una gran parte de mi problema y del suyo seguramente es que tenemos la misma habilidad para escuchar la palabra, pero no aplicarla. O sea, leemos la palabra, pero la aplicamos a alguna otra persona. Quizá usted ahorita está escuchando y dice, sí, yo estoy leyendo Desafío todos los días. Eso es para el que no lee. Tenemos la habilidad de aplicar la Biblia, pero a cualquier otro que no sea yo. Escuchamos la palabra, estamos rodeados de la verdad, pero no estamos escuchando a la verdad. Por lo cual, no somos reformados por esa propia verdad. Lo podríamos llamar, y yo también lo llamo así, una escucha selectiva. ¿Sabe? Mi esposa se queja de eso de vez en cuando. Hay veces que me está hablando y ve que mis ojos divagan y no estoy escuchando más. En sus propias palabras me dice, usted ya se fue a su mundo. Ella me pregunta, mi amor, ¿qué te acabo de decir? Y les aseguro que me ponen un aprieto. Esta semana estaba mirando videos caseros graciosos y en uno de ellos se observaba una ceremonia de casamiento muy formal. La iglesia se veía muy sobria y estaba absolutamente llena de invitados. El pastor estaba junto a la pareja en el altar y vea, desde que uno empieza a ver el video, uno se da cuenta que el novio estaba en otro mundo, con la mirada perdida completamente. Miraba al suelo mientras el pastor hablaba. Y finalmente el pastor dijo, ¿hay alguien en contra de que esta pareja se case? Hable ahora o calle para siempre.
Y luego de un silencio se ve que el novio bajó de las nubes en donde estaba y seguramente pensó que era el momento de dar el sí, cosa que hizo. No estaban casados aún y él no estaba escuchando. Y bueno, me consolé un poco al darme cuenta que hay personas que cuando no escuchan se someten a sí mismos en una peor situación que la mía cuando mi esposa me pregunta, ¿qué fue lo que te dije? Cuando hablamos de instrucción bíblica que convienen personalmente y desafía, por lo general tendemos a ser oídos sordos y perder la aplicación de la verdad a nuestras vidas. Ahora piénselo, aquí viene el momento reflexivo. La generación de Pablo perdió porque no quiso escuchar la palabra, su Mesías. La pregunta aquí es, ¿qué está perdiendo usted hoy a causa de no escuchar? Vaya conmigo a los versículos del 28 al 37 de la palabra de Dios. Hechos capítulo 13, versículos 28 al 37. Dice así. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú y yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a aquel que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción, mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Ahora, Pablo acaba de predicar cosas que ellos nunca habían escuchado. Lo oyeron aplicar el Antiguo Testamento de forma tan clara que están apabullados por esa verdad. Dice, yo había escuchado de David, yo había leído 100 veces esos salmos y nunca me había dado cuenta de una observación obvia. David murió y fue sepultado y vio corrupción, mas de este Jesús descendiente de David que me está hablando Pablo, me dice que no se permaneció en el sepulcro, sino que fue levantado de los muertos y que hoy vive. Yo nunca había escuchado un mensaje así. Ahora, hay dos palabras claves. Versículo 38, vea lo que dice. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. La primera palabra clave es perdón. Esta es una proclamación nueva, completamente nueva. El pastor Adrian Rogers cuenta la historia de cuando le habló de Jesús a un hindú. Y bueno, dice el pastor Rogers que él ya estaba cansado de debatir entre ideologías y mitologías de ambas religiones. Así que el pastor Rogers se dio cuenta de la gran diferencia entre una religión y la otra y le dijo, la gran diferencia entre su religión y Jesús es que el hinduismo no tiene perdón de pecados. A decir verdad, usted tiene que reencarnar la próxima vida para pagar los pecados de esta vida que está viviendo. En cambio, yo ya disfruto del perdón de todo. Todos mis pecados en esta vida ya fueron perdonados. No debo vivir varias vidas para purgar los pecados que hago en esta. Jesús ya pagó el precio por todas mis faltas. Gloria a Dios. El hindú no pudo más que darle la razón. Eso es lo que Pablo les está señalando ahí. Una esperanzadora noticia de perdón de pecados. Ahora, la próxima palabra clave la encontramos en el versículo 39. Vaya ahí conmigo. Dice, y que de todo aquello
de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. La segunda palabra importante del mensaje es la palabra griega dikatauné, que se traduce como justificado. Quizás la palabra justificado no es un enigma bíblico para ustedes, miembros de Home Church que me escuchan. Pero si alguien escucha este mensaje posterior y no conoce el significado bíblico de esta palabra, vale la pena explicarla. Se trata de un término legal y significa ser declarado justo. Estaba escuchando una historia del pastor Samuel Pérez Millos que en una ocasión, cuenta él, iba conduciendo su auto por la autopista. Pero el automóvil que estaba manejando no era suyo. Y este vehículo tenía unas ruedas más grandes que las que venían de fábrica. Y este pequeño elemento causaba que el velocímetro no estuviera calibrado, por lo que se encontraba viajando a 10 kilómetros más de lo que él pensaba. Él iba a 110 kilómetros en lugar de ir a 100. Ahora bien, ya de por sí estaba en falta porque la velocidad máxima era de 90 kilómetros por hora. Así que una patrulla policial lo detuvo y le dieron una infracción. Ahora cuenta el pastor que para poder minimizar la pena decidió apelar a la corte mientras esperaba junto a otros conductores que también recibieron multas. Entonces su esperanza era que el juez cambiara su multa por una fianza. Y él dice, debo decir que no había piedad en mi pedido, sino que lo único que quería era mi beneficio personal. Dice, al pagar la fianza, eso no quedaría en los registros, cosa que causaría que la cuota del seguro no iba a aumentar. Así que no tenía un fin piadoso su petición, sino solamente un interés personal. Ahora cuenta el pastor que cuando fue su turno ante el juez, se acercó al escritorio y el juez estaba escribiendo algo, ni siquiera lo miró y le dijo, le estoy haciendo un gran favor. A lo que don Samuel respondió, gracias. Sin explicación alguna, el juez le dijo, ahora puede irse y espero que sepa que le estoy haciendo un gran favor. Dice don Samuel que él no sabía de qué estaba hablando el juez, pero todo parecía muy positivo. Antes de irse, el juez volvió a replicar en voz alta y de forma más enfática. Le dijo, le estoy haciendo un gran favor. Acerca de esta historia, medita el pastor Pérez Millos lo siguiente. Usted no va a estar ante Dios un día y va a escuchar decir, mire, esta lista de pecados, ¿sabe qué? Voy a hacerle un gran favor y lo voy a dejar entrar, pero recuerde, le estoy haciendo un gran favor. No, usted no va a escuchar eso. Hacerme un favor y declararme justo o justificarme son dos cosas muy diferentes. Dios no le está haciendo ningún favor. Para que ese juez en ese juzgado me justificara, siendo yo culpable de exceso de velocidad, él me tendría que haber dicho, escuche, voy a borrar su nombre de esta infracción policial y voy a escribir mi nombre en ella. Al hacerlo, su crimen es imputado a mí y mi inocencia es imputada a usted. Eso es justificación. Por favor, entienda que Dios no nos hace un favor. La justificación es la joya de la corona que posa sobre la doctrina de la gracia. Vaya a Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14. Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14. Dice la palabra de Dios así, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. En otras palabras, Dios cambió los nombres en el reporte criminal.
El nombre de Cristo se escribió en el encabezado de su lista de pecados. Cristo pasó a ser, por decirlo así, el criminal y usted y yo los inocentes. Pedro escribió en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Cristo tomó toda nuestra vileza y nos dio su virtud. Él mismo cargó con nuestra perversión y nos dio su pureza. Ahora, los que hemos creído en Él, estamos justificados en Cristo como si nunca hubiésemos pecado. Esa es la increíble gracia de Dios. Por favor, tome nota si es que usted va a predicar la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que explicar el pecado y tiene que explicar lo que es la justificación del pecado. Como recordará, esta sección fue titulada Cosas que sucedieron por primera vez. Ya estudiamos el primer viaje misionero, también vimos brevemente al primer desertor, acabamos de prestar oídos al primer sermón misionero y ahora estudiaremos la primera persecución. Veamos en Hechos los versículos 40 al 47, donde leemos así. Hechos capítulo 13, versículos 40 al 47 dice, mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios, pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Hasta ahí la porción de la palabra de Dios. Este es el final del mensaje. Ahora que se vean los resultados. El resultado o el producto de este mensaje es doble. Permítame compartirle mi pensar. El primer resultado es la aceptación y regeneración. Cuando usted ha predicado conforme a lo que le he explicado, usted ha redarguido, ha reprendido, ha exhortado, ha llevado la conducta o ha llevado su intención a hablar de Cristo, ha tomado la oportunidad para hablar del tema de interés de la audiencia, pero lo ha direccionado a la persona de Jesús, les ha llevado a la idea de una concepción de pecado y la necesidad de arrepentimiento. Finalmente les ha hablado de la situación del pecado y les ha hablado de la obra de gracia y de la justificación de la obra de la cruz. Después de eso, usted tendrá un resultado sí o sí. El primero de ellos es un resultado positivo. Hay aceptación y hay regeneración. Fíjese en los versículos 48 y 49. Dice la Biblia, los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Entonces, el primer resultado de la predicación de la palabra de Dios es aceptación y regeneración de las personas. El segundo resultado de este mensaje es lo contrario,
oposición y rechazo. Cuando usted predica la palabra, siempre encontrará ambas. Si predicó bien, a menos de que su predicación sea modelo express o sea una macprédica, como lo vimos al principio. Si usted ha predicado correctamente, ha hecho su tiempo de oración, ha ayunado, se ha preparado, ha profundizado en la palabra y lleva un mensaje que sabe, nació en el secreto íntimo de la voluntad de Dios, entonces usted siempre encontrará dos opciones: personas que aceptan y se regeneran y personas que se oponen y lo rechazan. De aquí hay algo importante. Con esta presentación de la palabra que le he dado a usted, usted se dará cuenta de que la realidad usted solo tiene que predicar el mensaje. El aceptarlo y ser regenerado o oponérselo y rechazar ya no depende de usted. Lo que sí depende de usted es si usted, en vez de predicar la palabra, de predicar a Cristo, de predicar de arrepentimiento, de predicar de pecado, de justificación y todas las cosas que de verdad cuentan, más bien desperdicia el tiempo y no predica lo esencial. Entonces ahí sí usted no le está dando a la audiencia la opción de aceptar y ser regenerada o rechazarlo, en cuyo de los casos no sería su culpa. Vea, el segundo resultado de este mensaje es la oposición y el rechazo. Mira el versículo 50, dice: pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas. ¿Sabe Dios de qué forma y por qué metieron a mujeres piadosas y distinguidas que fueron instigadas? No sé si es como un incipiente movimiento feminista extremo en tiempos del primer siglo. Pero si así fuera, la Biblia no nos da mayor detalle. Y también dice: y a los principales de la ciudad. Y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Los expulsaron. Llegaron a hablarles la verdad con respeto, con reverencia, no se impusieron, no sacaron las pistolas evangélicas, lo hicieron con amor, por amor al nombre de Jesucristo, y el pueblo instigado, estos judíos, no podían soportar esa verdad y dice: los expulsaron. Esta expresión implica que fueron tratados con violencia, arrastrados fuera de la ciudad. Continuamos con el versículo 51, dice: ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Los misioneros se estaban declarando simbólicamente limpios de toda responsabilidad en cuanto a la incredulidad de la ciudad. ¿Vio la aplicación aquí? Si usted se preparó, si usted llevó el mensaje, la predicación correcta, ¿sabe? Usted está limpio de la responsabilidad. La ciudad había escuchado. Ahora, finalmente, el versículo 52 dice: y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Qué versículo para terminar el capítulo. Pablo y Bernabé habrán dejado a los nuevos creyentes, pero el Espíritu Santo no los dejó. Y sabe, de ahí es la importancia de predicar la palabra y dejar al Señor hacer. Si yo predico cualquier tontería de filosofía, de psicología, de cualquier cosa vana, cualquier conocimiento que puede no ser negativo, pero no por ello lleve por fin cambiar el corazón de las personas, si yo dedico mi tiempo a predicar sobre eso, pues yo podré estar preocupado el día que ya no esté. Pero si he predicado fielmente la palabra de Dios, podré yo no estar aquí, pero el Espíritu Santo se quedará con los creyentes. John Phillips escribe así: los judíos habrán echado a los siervos de Dios, pero no pudieron echar al Espíritu de Dios. Amé esta frase cuando la leí. Fue como amor a primera vista o a primera lectura. ¿Por qué? Porque hubieron personas en esta ciudad que escucharon este mensaje, la predicación del evangelio,
y creyeron. Otros no creyeron. Sobre esos no nos ocupamos nosotros, se ocupa el Señor. Ocupémonos de los que creerán por el anuncio del Evangelio. Ahora, a manera de conclusión, quisiera hacerle algunas preguntas de apelación. ¿Qué estamos predicando hoy en día? Me pregunto. ¿Estamos predicando la palabra de Dios como es? ¿Estamos predicando realmente el mensaje verdadero de la palabra de Dios? ¿O estamos tratando de cautivar a las personas? Estamos tratando de decir cosas agradables a las personas, pero no les estamos predicando el evangelio. Hay muchas personas que se están ahogando en este mar de pensamiento ideológico secular. Y pareciera ser que la Iglesia del Señor lo que está tratando de hacer es darle clases de natación. Estamos calentándole el agua para que estén más a gusto, en lugar de lanzarles un salvavidas para que puedan ser rescatadas y restauradas. Le vuelvo a preguntar, ¿está predicando el evangelio? ¿El verdadero evangelio? Aquel que señala el pecado, que señala el infierno y la muerte eterna. Es impopular, yo lo sé, pero es necesario. Está predicando el verdadero evangelio. Espero en el Señor, de verdad espero que sí, y que ese sea su compromiso. Permítame orar. Padre, gracias te damos en esta mañana por la bendición que nos has dado de ser expuestos a tu palabra. Gracias por estas primeras cosas que sucedieron por primera vez. El primer viaje misionero, el primer desertor, no desertó de la fe, solo desertó de un viaje misionero. No debemos ser duros con los que hoy en día dudan, porque al final de la historia vemos a Pablo llamando a Juan Marcos porque le es útil para el ministerio. Pero también por primera vez vimos el primer mensaje misionero. Señor, ayúdanos a predicar el evangelio de verdad. Ayúdanos a lanzar un salvavidas para que las personas salgan de ese mar de confusión en el que se ahogan, en lugar de buscar calentarles el agua para que se sientan más cómodos. Ayúdanos a ser cristianos de decisión. Hay tantas cosas que hablar, pero solo una esencial: que Cristo es el Hijo de Dios, que vino a este mundo a morir por nuestros pecados porque estábamos en condenación, que resucitó al tercer día, que ascendió a los cielos y en gloria reina, y que un día volverá. Señor, ayúdanos a predicar lo esencial, a no perder tiempo en fábulas o en historias, en llegar a lo esencial. Y que sea el Espíritu de Dios que convence de pecado, el Paracletos de Dios, el que lleve a decisión para salvación de unos y rechazo para condenación de otros. No podemos interferir en el proceso de salvación, solo podemos ser sembradores de la palabra. Ayúdanos a llevar la buena semilla. Te lo pedimos en tu santo nombre. Ahora, si usted ha escuchado este mensaje, alguien se lo ha compartido por algún medio, por una red social, por WhatsApp, por Telegram, o le llegó un link de una prédica en YouTube, o quizás usted, perdido, navegando en YouTube, ha encontrado este video, y este video le ha encontrado en un momento de necesidad. Y usted siente que necesita escuchar el mensaje de perdón de pecados, que usted necesita confesar su maldad y entregar su vida a Jesús, como lo hicieron aquellas personas en Pisidia. Permítame orar por usted. Esta no es una oración mágica. Sencillamente quiero ayudarle a encontrar las palabras que en su corazón el Espíritu de Dios ya le ha inquietado. Así que permítame orar por usted. Señor Jesús, reconozco que soy un pecador, que mis errores y mis equivocaciones me han traído hasta donde estoy ahora. Estoy en un mar de confusión, ahogándome en un foso de desesperación y necesito de tu ayuda, necesito de tu perdón. Reconozco que he fallado, pero quiero implorar por tu perdón, no porque
crea merecerlo, sino porque sé que lo necesito. He escuchado que moriste en una cruz por todos mis pecados y también escuché que resucitaste para que yo pueda tener vida. Yo acepto en fe esta tu salvación. No tengo nada que darte más que fe. Quiero que entres a mi vida, que seas mi Señor y mi Salvador. Finalmente te entrego mi vida para que hagas conmigo alguien digno, alguien que te sirva y que te alabe. Amén. Si usted hizo esta oración conmigo, permítame felicitarle, ha tomado la mejor decisión. Permítanos conocer de usted, escríbale a la persona que le envió este mensaje, escríbanos en la caja de comentarios, queremos saber de usted, queremos orar por usted, y que el Señor y el Espíritu de Dios le guíe a una congregación que le enseñe todos los días la correcta palabra de Dios. Ahora, iglesia, levante sus manos, permítame bendecirle con la bendición sacerdotal que Dios estableció. Se debe bendecir a su iglesia cada vez que se reúna a glorificar y a bendecir su nombre. Y dice así: Iglesia, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén y amén.